¿Qué pensarías si te comprobara que el matrimonio no es como la sociedad y la tradición nos lo ha hecho ver hasta hoy? Aunque el matrimonio puede traernos felicidad, en realidad Dios lo diseñó para que fuera un centro de entrenamiento del carácter y en el que, fruto de la relación entre esposos, podamos comprenderlo a Él como el Dios de amor que anhela salvarnos. Bienvenido, bienvenida a una lección más de la Escuela Sabática. Nos corresponde ahora abordar la lección número 3, que será para el 19 de abril del año 2025 y cuyo título es Imágenes tomadas del matrimonio. Así que el foco o el centro de la lección de esta semana será ver a través del matrimonio grandes lecciones que Dios tiene para nosotros, su pueblo. Y el texto a memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 9. Meditemos en lo que dice. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En este texto a memorizar, el Señor nos está diciendo que una persona es bienaventurada si es llamada a la boda. Por lo tanto, vamos a descubrir cuáles son esas bodas, siendo que ya en una lección pasada vimos que a la luz de la Biblia Cordero significa que es Cristo. Eso quiere decir que Cristo está esperando una novia y lo veremos a la luz de la Biblia de quién se trata. Porque en este texto a memorizar dice la cena de bodas del Cordero. Empecemos mencionando que el propósito de la lección de esta semana es mostrar la verdad acerca del matrimonio como Dios lo ve y no como ha sido malinterpretado por las culturas y por la misma gente. Analizaremos ejemplos bíblicos de matrimonios adecuados, pero también inadecuados, que a través de estos nos ayudarán a comprender cómo se relaciona Dios con su iglesia, con su pueblo, incluso cuando éste lo decepciona. Además, aprenderemos algunas lecciones acerca de su amor, que nos servirán para entender mejor los eventos de los últimos días, pero también nos servirán a prepararnos para dichos eventos. Durante esta semana veremos que Dios utiliza la figura del matrimonio con el fin de darnos lecciones prácticas para la vida y a la vez para ayudarnos a comprender el tipo de relación que Él espera de nosotros, pero sobre todo para mostrar el tipo de relación de amor que Él mantiene a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros desprecios, pero también a pesar de nuestros rechazos. Veremos que el matrimonio perfecto es aquel que hace todo lo que Cristo hace con nosotros. En otras palabras, es aquel que reproduce a Cristo en su propia vida. Y es que, queridos hermanos y amigos, el matrimonio y el sábado son los dos regalos más importantes que Dios le ha dado a la humanidad. Pero por ser unos regalos de parte de Dios, también el diablo está intentando robarlos. Estas son las dos instituciones que más muestran la relación nuestra con Dios, y por eso son el objetivo principal del diablo para destruirlas. De allí comprenderemos por qué existen tantos divorcios hoy día. Por eso debemos entender que el matrimonio es una escuela en la que aprenderemos más sobre el carácter de Dios. Y es una escuela donde nos hace parecer más y más al Maestro, Cristo Jesús. La primera parte de la lección muestra que el matrimonio representa la unión entre Cristo, siendo el novio, y su iglesia como la novia. Una relación en la que la iniciativa surge no es en la iglesia, no es en la novia, sino en Dios como el novio. Cuando vemos hasta dónde llegó Cristo para conquistar a su novia, cuando vemos su constante cuidado a lo largo de los siglos y el inmenso precio que estuvo dispuesto a pagar para conseguir su mano en matrimonio,
veremos sin duda alguna que esto es una demostración que el más interesado en esta relación matrimonial es Dios y no la novia, no la iglesia. Esto que acabo de mencionar, llevémoslo a la práctica en las vidas matrimoniales. Siempre la persona que es la que más lucha por el hogar, ese cónyuge que brinda más amor, que persevera por mantener la armonía y la paz, es quien más refleja a Cristo en el corazón. Aquella persona que más descuida el hogar, el que menos está interesado en la armonía del hogar, el que menos brinda amor, es el que menos refleja a Cristo. Porque vemos en la Biblia la figura de que la novia es la iglesia y Cristo es el novio de la iglesia. Y si se trata de pesar en balanza, ¿quién es el que más demuestra amor? Sin duda alguna, es Cristo. Porque Cristo ha demostrado en toda la historia que está interesado en hacer feliz a su iglesia, en darlo todo por su iglesia, incluida su propia vida. También tengo que ser sincero, y es que hay cónyuges que hoy en día están cansadas de luchar y perdonar, a tal punto que andan afligidos y destruidos por las infidelidades y por los desprecios de su cónyuge. Si eres uno de ellos o una de ellas, te animo en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque estás reflejando a Cristo en tu vida y en tu hogar también. Gloria a Dios por eso. Pero también te comprendo, porque somos seres humanos. Pero algún día, aquel que refleja a Cristo será recompensado. Así que no te afanes, no te desesperes, llegará tu recompensa. Esta primera parte de la lección nos lleva al libro de Ezequiel, el capítulo 16. En este capítulo, hermanos y amigos, se muestra la nación de Israel como una bebé abandonada en un campo esperando a morir. Entonces Dios, representado por un caminante que se paseaba por esos lugares, la recoge y la lleva a su casa, la limpia, la asea, la alimenta, pero también le brinda todo lo que ella necesita. Y así, a medida que pasa el tiempo, la va sustentando durante muchos años hasta que ella llega a ser mujer. Entonces este hombre, que hacía muchos años atrás la había recogido y le ha invertido tanto amor, tanto cariño, ha suplido todas sus necesidades, ahora decide llevarla al altar. Eso es lo que muestra Ezequiel capítulo 16. Tanto era el cuidado de Dios que en el versículo 13 dice que ella, esta mujer, llegó a ser hermosa en extremo. Pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que la llevó a pasar de estar abandonada a ser una mujer hermosa en extremo? La respuesta la encontramos en el versículo 14. Mira lo que dice Ezequiel 16, 14. Tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Esta mujer era hermosa no por ella misma, no por lo que ella había hecho por ella, sino por lo que Dios había hecho por ella y a través de ella, por los cuidados, por la ternura, por el amor expresado de Dios. Esta mujer se hacía hermosa. Pero qué triste, si seguimos analizando este capítulo, allí se muestra que a pesar de todo el amor de Dios expresado hacia esa mujer, y recordemos, mujer aquí está representando al pueblo de Israel, al pueblo del mismo Dios. Y es que no es un secreto que la iglesia, el pueblo de Israel, decidió prostituirse a causa de su hermosura. En lugar de ser condescendiente a todos los cuidados de parte de Dios, quien la había recogido, quien había suplido sus necesidades, en lugar de eso, prefirió ir en pos de la idolatría, ir en pos de otros dioses. Estaba bien cuidada, bien salvaguardada, bien sustentada, y la iglesia en el Antiguo Testamento decidió reemplazar a Dios por los dioses de las otras naciones. Por eso en el versículo 15
dice lo siguiente: pero confiaste en tu belleza, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tu lujuria sobre cuantos pasaban. Suya fuiste. Dios había hecho todo, pero ahora su pueblo le era infiel. Qué curioso, hermanos. Pasó de ser abandonada a ser hermosa, creyendo que dicha hermosura era por ella misma, y terminó olvidando y despreciando a aquel quien la había hecho hermosa. Quizás esto ocurra también con nosotros, hermanos. A medida que Dios nos bendice, a medida que Dios nos cuida, nos da lo que necesitamos, en lugar de ser recíprocos con ese amor, dándole nosotros la espalda más bien al mundo y lo que éste ofrece, para poder seguir los caminos de Dios, amarlo a Él, obedecerle a Él, muchas veces nosotros terminamos dándole la espalda, no al mundo, sino a Dios. Es triste, hermanos, pero esta lección nos está abriendo los ojos de que debemos ser recíprocos al amor de Dios y que este ejemplo de la iglesia en el Antiguo Testamento pueda llamar nuestra atención para mejorar en lo que tengamos que mejorar. Sin embargo, también la lección presenta el caso de Oseas y su esposa Gomer. Es un matrimonio, pero un matrimonio que es dejado en la Biblia para mostrar lo que precisamente hace Dios con su iglesia y todo lo que hace a pesar de que ella decide prostituirse. Y es que la historia de Oseas y Gomer es un caso real, hermanos. No es una historia contada, fue un caso real que relata las Escrituras. Dios le pide literalmente a Oseas que se case con una prostituta para ayudarnos a comprender el dolor que él siente, queridos hermanos, por causa del pecado y el desprecio que su iglesia le hace a él. En otras palabras, Oseas, quiero que vivas en carne propia lo que yo estoy padeciendo, porque lo he dado todo a mi iglesia, lo he dado todo a mi pueblo, pero ellos me han rechazado a mí, la fuente de agua viva, la fuente de bendición, por ir en pos de otros dioses. En el caso de Oseas, Dios le dice: ve y cásate con una prostituta. Así que Oseas se casa con ella, pero ella insistentemente va y se prostituye, tiene otros hijos, y Dios vuelve y le dice a Oseas: vaya, rescátela, vaya, tráigala de donde se encuentra, síguele mostrando amor, aunque ella te desprecie. Aún así, la Biblia relata que él la aceptó de vuelta y la restauró en varias ocasiones. Quienes han sido traicionados por sus cónyuges no solamente comprenden a Oseas, sino que también pueden más o menos comprender lo que Dios siente cuando nosotros le somos infieles a Él. Y alguno dirá: ¿cómo le soy infiel a Dios? Una persona infiel a Dios es aquella que va abiertamente en contra de los 10 mandamientos. El Señor ha dejado 10 mandamientos, 10 cosas para que tú y yo evaluemos si le estamos siendo fiel a Él o quizás estamos siendo infieles a Él. En esta parte de la lección, queridos hermanos y amigos, aprovecho para mostrar 3 principios que todo matrimonio debe poner en práctica. Escúchalos bien, son 3 principios. Número 1, perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca. ¿Sabes por qué? Porque así como Cristo nos perdona sin que lo merezcamos, tú y yo somos llamados a hacer lo que Él ha hecho tantas veces por nosotros. Pregunto, ¿le has fallado a Dios? La respuesta es un rotundo sí. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Vamos y le pedimos perdón y Él nos perdona, vuelve y nos recibe. Y cuando somos reacios a su llamado, cuando vamos en contra de su voluntad, aún así Dios nos persigue. Aún así Dios nos invita con lazos de amor, dice la Biblia. Nos atrae hacia Él. Nos sigue bendiciendo, nos sigue dando beneficios. Dios sigue siendo bueno a pesar de que nosotros lo rechacemos a Él. Por lo tanto, perdona a tu cónyuge, aunque incluso él no lo merezca. Principio número 2 que todo matrimonio debe poner en práctica. Acepta y ama a tu cónyuge a pesar de sus defectos, así como Cristo nos acepta
y nos ama a pesar de los nuestros. Y principio número 3 que todo matrimonio debe poner en marcha. Haz y entrega todo por amor a tu cónyuge. Más que pensar en tu felicidad, piensa en la felicidad de tu cónyuge. Así como Cristo ha pensado, piensa y seguirá pensando en el bienestar nuestro, como la novia que somos, la iglesia de Cristo. Así que, queridos hermanos y amigos, estamos viendo a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, que una relación matrimonial es el fiel reflejo de la relación que Dios tiene con nosotros. Y por eso, en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 11 dice lo siguiente: por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Así que nosotros, aunque parecemos débiles y somos débiles, aunque somos imperfectos, aunque somos pecadores, nosotros como la iglesia de Dios, aunque somos infieles a Él, Dios mantiene su fidelidad y seguiremos siendo el objeto más precioso para Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Y finalmente, este párrafo termina diciendo que Dios lo hace todo, refleja su poder para transformar nuestros corazones. Saben, queridos hermanos y amigos, si estás luchando por tu cónyuge y tu cónyuge quizás es infiel, es descuidado, descuidada con la relación, mire, amor llama a amor. Yo sé que de pronto estás cansado, cansada de tanto tirar la carretilla del matrimonio. Y a veces quisieras ya tirar la toalla, ya renunciar a tanto esfuerzo que haces por tu hogar. Pero te invito a hacer lo que Cristo hace constantemente con nosotros. Su amor nos atrae y poco a poco tu cónyuge será transformado, así como nosotros poco a poco nuestra vida es transformada por el poder de Dios. Quizás en este momento esté hablando o predicando aquí a una persona que quizás por causa de las infidelidades y los desprecios de su cónyuge, su corazón está herido. Y quizás aquí haya alguna persona que sienta que no resiste más y que lo mejor es renunciar y divorciarse. Si estás pensando en el divorcio, quiero decirte que Dios nunca piensa en divorciarse de nosotros. Y como Dios nunca piensa divorciarse de nosotros, entonces Él nos desafía a que tampoco pensemos en divorciarnos de nuestro cónyuge. En lugar de pensar en eso, te invito a hacer lo que Dios le pidió a Oseas. ¿Saben qué le pidió? Acompáñenme a ver Oseas capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Dios le dio la orden a Oseas de amar a esa mujer que no merecía ser amada. Asimismo, si tu esposo, si tu esposa no merece ser amada, Dios te desafía para que vayas a buscar a esa persona, para que te mantengas firme perseverando en el hogar, aunque tu cónyuge no quiera perseverar y no quiera hacer nada para mejorar o para sumar en el matrimonio. Eso quiere decir que debemos hacer nuestra parte y dejarle el resto a Dios. Y así como Dios le puso un límite a Israel, hoy le ha puesto también un límite a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia que está militando y que está esperando su segunda venida. Por eso en el libro de Apocalipsis, Dios le da un llamado a su iglesia: salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia para que no seáis partícipe de sus pecados ni de sus plagas. Si alguien es infiel a su esposo o a su esposa y está viendo precisamente este video, quiero decirte que la misericordia de Dios es grande. Quiero decirte también que la misericordia y el amor de tu cónyuge es grande.
Pero si no te arrepientes, si no abandonas tu pecado, la misma Biblia declara que la ruina que vendrá será más grande que tu propio pecado. Pero alabado sea Dios, porque Dios permite que hayan todavía cónyuges humildes de corazón. Cónyuges que a pesar de cualquier circunstancia, cualquier infidelidad, rechazo, siguen perseverando por el hogar. Y yo, como pastor de esta amada iglesia, alabo el nombre de Dios por eso. Siguen habiendo personas que reflejan lo que Dios constantemente hace con nosotros. Constantemente Él sigue dándolo todo para recuperarnos, dándolo todo para seguir demostrando su amor, su misericordia para con nosotros. Pero eso no quiere decir que siempre será así. Dios ha puesto un límite también. Hay otro punto muy importante a esta altura de la lección, y es el hecho de que Gomer, sí, la esposa de Oseas, la prostituta, el hecho de que ella fuera encontrada en un mercado de esclavos y que Oseas haya pagado por ella, revela que asimismo Dios nos encontró en la esclavitud del pecado y nos compró, hermanos queridos, con alto precio. ¿Y cuán alto precio? El de entregar su propia vida por nosotros. Ahora pasemos a la segunda parte de la lección de esta semana. Esta segunda parte muestra la historia de otro matrimonio. Sí, el matrimonio entre Isaac y Rebeca. Este matrimonio ilustra el pacto y fidelidad que Dios tiene para con su pueblo. A través del matrimonio de Isaac y Rebeca, podemos encontrar varios elementos, pero también varias lecciones espirituales que se convierten en consejos prácticos para la vida de quienes están pensando casarse, pero también prácticos para quienes ya somos casados. Vamos a ver que la unión marital entre Isaac con Rebeca nos ayuda a comprender el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Esta maravillosa historia de amor la vemos registrada en el libro de Génesis, el capítulo más largo de dicho libro, el capítulo 24. Analicemos juntos cuáles son esas lecciones y cuáles son esos elementos importantes que debe tener un matrimonio o quienes están pensando también casarse. Espero, hermanos, que este capítulo nos demos a la tarea de leerlo lentamente. Cuando ya lo leas, vas a sacarle el jugo a estas lecciones que voy a presentar a continuación. Número 1. El hecho de que Abraham fuese quien tomara la iniciativa de enviar a su criado Eliezer en búsqueda de esposa para su hijo Isaac, ¿saben qué muestra? Muestra que Dios es el que da el primer paso y es quien inicia el pacto con nosotros, con su iglesia. Sin embargo, así como el criado no forzó a Rebeca y le dio libertad de seguirlo o no, eso muestra que tampoco Dios fuerza a nadie. Dios nunca obligará a nadie a establecer un pacto con Él. Acompáñeme a ver en la Biblia, allí en Génesis 24, versículos 5 y 8, esto que estamos diciendo. Génesis 24, 5 dice: el criado le respondió: quizás la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo entonces volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Versículo 8. Pero si la mujer no quiere venir conmigo, quedarás libre de mi juramento, solamente que no lleves allá a mi hijo. Aquí está Abraham tomando la iniciativa. Vaya, Eliezer, y me traes una esposa para mi hijo. La misma iniciativa la toma Dios. Dios mismo tomó la iniciativa de hacer pacto con nosotros. Es el novio el que está ofreciéndole matrimonio a su iglesia. Es Cristo el que le ofrece matrimonio a su iglesia. Otro dato que me llama profundamente la atención de esta historia es que fijémonos en la respuesta de la novia. Rebeca no duda en seguir a Eliezer, al enviado por Abraham.
Y por eso responde lo que dice Génesis capítulo 24, versículo 58. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron: ¿irás tú con este hombre? Ella respondió: sí, iré. Esta respuesta de Rebeca, hermanos, demuestra que ella corresponde a esa iniciativa que dio Abraham al enviar a Eliezer. Quien hace la propuesta de matrimonio es Dios, pero la iglesia es la que decide si sí o si no. Lo sorprendente, hermanos, es que en la cultura hebrea, la novia no era la que decidía sobre su matrimonio, sino que los que decidían eran sus padres. Y si vemos, Dios es nuestro Padre y la fuente de toda bendición al mismo tiempo. Pero Él no decide por nosotros, hermanos, sino que deja que cada quien decida seguirlo o rechazarlo. Otra parte que vale la pena resaltar de esta historia es que la oración de Eliezer fue fundamental. Sí, Abraham le encomienda una misión y Eliezer es consciente que es una misión solemne y sagrada. Por eso él decide orar a Dios. Él decide pedir a Dios que por favor dirija ese encuentro. Miren lo que dice Génesis capítulo 24, versículo 12 al 14. Y dijo: Jehová Dios de mi señor Abraham, te ruego que hoy tenga yo un buen encuentro y ten misericordia de mi señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente de agua, cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad. Versículo 14. Sea pues que la muchacha a quien yo diga: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responde: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor Abraham. ¡Qué lindo, hermanos! Miren, si estás pensando en casarte, debes redoblar los esfuerzos en oración. Eliezer no era el que se iba a casar, pero él sabía como emisario que era una decisión crucial, no solamente para Isaac, sino para toda la familia, como también trascendería para todo el pueblo. Por eso él vio la urgente necesidad de orar. Una persona que está pensando en casarse debe orar y orar y orar. Señor, muéstrame. Señor, revélame. Señor, haz todo lo que tengas que hacer para emparejarme a esa persona o para alejarme a esa persona. Si tú ves que no conviene, aléjamela, Señor. Pero esto se debe hacer, hermanos, no es cuando ya nos casamos, sino antes de casarnos. Por eso es que muchos matrimonios están fracasando, porque no le están pidiendo a Dios que dirija la elección. Aquí vemos a Eliezer que sí le suplicó a Dios e incluso le puso prueba. Pero ojo con esto, no es que vayamos y salgamos y ahora pongamos prueba, Señor. Si veo una muchacha de blusa amarilla, esa es. Señor, si el carro no prende, es porque tú no quieres. No, pruebas como esas no, hermanos. Si llevamos una vida de dependencia de Dios, no solamente pondremos pruebas en esta tierra como la que puso Eliezer, pruebas que evidencien visiblemente la aprobación o desaprobación de Dios, sino que también habrá paz, sino que también habrá la aprobación de los padres, sino que también habrá la aprobación de toda una iglesia. Si llevas una vida de comunión con Dios, Dios te va a dirigir en la elección de tu cónyuge. Pero si ya lo elegiste, Dios te va a dar la sabiduría para saber llevar tu hogar a feliz término, a feliz puerto, y es cuando Cristo venga. Me llama la atención que en esta historia de Isaac con Rebeca, fruto de la dependencia de Dios, la oración de Eliezer fue contestada, hermanos. Miren lo que dice el versículo 18. Ella respondió: bebe, Señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Yo quiero imaginarme a Eliezer qué sorprendido quedó.
su oración fue contestada. ¿Y qué les parece si vemos a la luz de la misma historia que Isaac también, como novio, estaba orando por el éxito en la tarea que se le había encomendado al criado Eliezer? Sí, hermanos, Isaac oraba también: Señor, dirige a ese criado en la elección de mi esposa. Fruto de la oración, Dios obró. Entre más ores, tu matrimonio será restaurado y hallará felicidad verdadera. Entre más ores, Dios, si no eres casado todavía o casada todavía, Dios te va a poner esa persona que Él sabe que es la indicada. Otra siguiente lección de esta historia es que ¿por qué Abraham no permitió que su hijo se casara con una cananea, sino que tenía que ser con una mujer de su propia tierra? ¿Sabes por qué? La misma historia de Génesis 24, pero ahora los versículos 3 y 4, mire lo que dice. Y júrame, mire, esto le está diciendo Abraham al criado Eliezer: júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo Isaac. Le hizo jurar, no que tomara una mujer de tierra cananea, sino que fuese a la tierra de donde era oriundo Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Abraham conocía muy bien la degeneración moral de los cananeos. Sí, hermanos, los cananeos le rendían culto a dioses paganos y falsos. Y por eso Abraham sabía que su hijo caería en esas prácticas si se llegaba a casar con una cananea. ¿Sabes qué nos puede enseñar esto, hermanos? ¿Cuántos fracasos matrimoniales no se evitarían si se siguiera esa recomendación, hermanos? Por ejemplo, la Biblia es categórica cuando dice: no os unáis en yugo desigual. Hoy en día es moda que personas cristianas se unen a no cristianas. Personas adventistas del séptimo día buscando amor en filisteos, en cananeos, en moabitas de este mundo, cuyo estilo de vida es mundano, cuyas prácticas es todo menos Dios. ¿Y saben qué sorpresa me he llevado? Hay jóvenes que dicen lo siguiente: no, pero pastor, ella cree en Dios, él cree en Dios. Ay, hermanos, si se trata de creer en Dios, el diablo se salvaría, porque el diablo cree en Dios. Y no solo eso, la Biblia dice que tiembla. Ay, hermanos, oigamos el consejo de Dios. Si todavía no te has casado, analiza muy bien ese consejo de Dios. No te unas en yugo desigual. Si no es adventista, no te cases con esa persona. Si no comparte tu propia fe, si no tiene a Dios en el corazón, es un fracaso seguro tu matrimonio. Pero también tengo que ser consciente que quizás eres de los casos de que ya estás casada o casado y quizás pasaste por alto esta recomendación. Te invito para que dobles más rodillas. Te invito para que hagas todo de tu parte y Dios puede, ese Dios de amor, puede ganar el corazón de ese esposo, de esa esposa incrédula. Ahora pasemos a la tercera y última parte de esta lección, la cual muestra que fruto de no obedecer las recomendaciones de Dios, su iglesia a lo largo de toda la historia, a lo largo de todos los siglos, se ha mezclado con el mundo y ha quedado atrapada en costumbres y falsas creencias religiosas. Por ejemplo, la creencia del domingo como día de reposo, un día de culto a dioses paganos, fue adoptada precisamente por la unión entre la iglesia con personas paganas. Por eso, hermanos, comprendemos que cuando el pueblo de Dios caía en infidelidad espiritual y seguía a otros dioses, se le comparaba con una ramera que había quebrantado el pacto matrimonial. Sí. Por otro lado, cuando el pueblo de Dios era fiel a él, se celebraba el pacto matrimonial e Israel o la iglesia se comparaba a una novia hermosa y engalanada para su esposo.
Así que hay un contraste. Cuando la esposa es infiel, es comparada a una ramera. Pero cuando la esposa es fiel, es decir, la iglesia es fiel, es comparada a una novia hermosa y engalanada para su esposo. Sin embargo, esta parte de la lección muestra que esa esposa infiel, denominada la ramera, pronto será juzgada. Si miramos el libro de Apocalipsis, allí se muestran estos dos tipos de mujeres o dos tipos de iglesias. Una iglesia es fiel y está engalanada para su esposo. Miremos lo que dice Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermosa para su esposo. Y la otra mujer que presenta Apocalipsis es la mujer ramera, es decir, una iglesia infiel. Vamos una hojita anterior, es decir, en el capítulo 19, versículo 2, mire lo que dice. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es una iglesia que ha hecho muchos males. No solamente ha sido infiel a Dios, sino que también se ha propuesto engañar y matar, hacer sufrir a quienes han decidido seguir a Dios. Por eso esta iglesia, de la cual habla Apocalipsis 19, será juzgada. Esa gran ramera llegará a su fin. Y es que, hermanos queridos, la infidelidad en el matrimonio, como la infidelidad a Dios, tienen un precio muy doloroso. Pero además, las tragedias vendrán como tristes consecuencias a esas infidelidades. Por eso es hora de reflexionar y tomar decisiones de abandonar el pecado, queridos hermanos. Es hora de que peses en balanza. Las infidelidades de esta tierra tienen efectos eternos. Si las abandonamos, Dios otorgará el perdón. Pero si seguimos en esas infidelidades, Dios nos juzgará. Y fruto de nuestras propias decisiones, seremos condenados. Si decidimos perseverar en nuestro hogar, poner todo de nuestra parte para reflejar a Cristo, entonces seremos esa novia engalanada que hará palpitar más y más el corazón de Dios, de Cristo, cuando venga por segunda vez. Y seremos recompensados con vida eterna. En esta parte quiero llamar su atención a lo que dice un párrafo encontrado en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 103. Meditemos en lo que dice. El matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. ¡Wow, queridos hermanos! Es decir, lo mismo que hace Cristo por su iglesia, Dios demanda que hagamos los esposos y las esposas por nuestros matrimonios. ¿Qué cuento de que nuestro matrimonio fracasó? ¿Qué cuento de que no nos entendemos? ¿Qué cuento de que me hirió, me ofendió, hizo esto, me fue incluso infiel? ¿Sabe por qué digo qué cuento? Porque es que Dios, a pesar de que nosotros lo defraudamos, lo herimos, le somos infiel, etc., aún así Dios sigue perseverando por su hogar. Aún así Dios sigue luchando por su matrimonio con su iglesia, es decir, con nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Dios. Cada persona compone la iglesia o el cuerpo de Cristo. Dios no decide un divorcio con su iglesia, no, a pesar de que nosotros sí merecemos que Él se divorcie de nosotros, pero Él no lo hace. A pesar de que nosotros le damos la espalda, a pesar de que nosotros somos infieles constantemente, Dios sigue luchando por su hogar. Así que, querida esposa, querido esposo, te invito para que nunca más pase por tu mente la palabra divorcio, sino que antes bien pase siempre por tu mente reflejar a Cristo en tu hogar, aun cuando los vientos van en contra.
Aun cuando todo parece ya fracasado, ahí Dios puede obrar. Ten la seguridad, ten la fe, porque finalmente recordemos que el matrimonio es el escenario donde más y más podemos parecernos a Cristo Jesús. Y ya para despedirme de esta lección que ha sido maravillosa y en lo personal la he disfrutado mucho, por último, quiero mencionar dos cosas. Escucha bien esto, dos cosas para cerrar. Número uno, oigan bien, el término amor en el Antiguo Testamento va de la mano con la palabra pacto. Es decir, amor sin pacto no es amor, ni pacto sin amor no es pacto. Los dos van de la mano, pacto y amor. Eso quiere decir que cuando Dios llama a los seres humanos a amarlo a Él y amar al cónyuge, no se refiere a una experiencia sentimental, no se refiere a una experiencia emocional, no se refiere a una experiencia de atracción física, sino a un compromiso. En otras palabras, a la luz de la Biblia, la palabra amor significa compromiso, significa pacto de vivir con Él, con Dios, de por vida, pase lo que pase. Y que también entonces, trasladándolo al vínculo matrimonial, la palabra amor es un compromiso, es un pacto, el cual nada ni nadie lo puede romper. Vamos a comprobarlo en la Biblia. Mire por ejemplo lo que dice Deuteronomio 7, versículo 9. Analicemos lo que dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. ¿Ven, mis hermanos? Dios guarda el pacto. Dios lo hace por amor, pero también espera que por amor nosotros correspondamos a ese pacto. Así que palabra amor significa compromiso, un compromiso que no se puede romper. De allí entonces entendemos por qué Dios nos busca aun cuando nosotros le fallamos y lo despreciamos. Alabado sea ese Dios de amor y misericordia, hermanos. Y número 2, tarde o temprano, todos seremos juzgados. Por eso elijamos corresponder a ese amor de Dios y anhelemos con emoción el gran encuentro con Cristo, hermanos. Pues por muy sucios, maltrechos y destrozados que estemos, y sin importar las muchas veces que le hayamos sido infieles a Dios, Él quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Cristo tiene emoción de encontrarse contigo y conmigo. Pregunto, ¿tienes la misma emoción que Él? ¿Anhelas en tu corazón encontrarte con Cristo cuando Él venga por segunda vez? Que todo esto nos ayude a reflexionar de que el matrimonio aquí en la tierra de verdad no se puede destruir. El matrimonio aquí en la tierra es el fiel escenario para demostrar que somos cristianos, que amamos a Cristo y por lo tanto el matrimonio aquí en la tierra nos permite vislumbrar cuánto ha hecho y sigue haciendo Dios por nosotros, a tal punto que siente emoción, así como cuando fuimos, en el caso de los casados, un día al altar. ¡Qué emoción! Pero también qué nerviosismo. Yo quiero imaginarme a Cristo en este momento. Él quiere venir a encontrarse con su novia, con su iglesia, es decir, contigo y conmigo. Él anhela ese encuentro, pero también Él desea que tú y yo lo anhelemos, que tú y yo hagamos los preparativos correspondientes, que tú y yo nos arrepintamos, que tú y yo le sirvamos de todo corazón y nos preparemos para ese encuentro, que tarde o temprano llegará, porque Cristo lo que promete, lo cumple. Así que, queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio de la lección. Y quiero invitarte para que dejes tu aporte, tu comentario. Allí, escríbelo. Tu reacción, tu pregunta, no sé, lo que quieras escribir. Eso nos ayuda para que estos videos puedan llegar a más personas.
También no olvides compartir este video con otras personas. Como también si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer. Gracias nuevamente por apoyar este ministerio virtual. Dios te bendiga y que sea Dios colocando el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerda, Maranata, Cristo viene, prepárate.